Les digo lo que me queda para hoy. Pensaba hablar un poco más del proceso de producción, circulación y todavía no recepción, porque eso lo voy a hablar mañana, del libro negro. Y eso, o sea, no quiero tomar mucho más tiempo, así también podemos conversar. Pero si quieren hacer alguna consulta o comentario, estaría buenísimo. Pero sin presión, como tranquilo. Solamente digo eso. Sí. ¿Sigo entonces? Bien. Sí, claro. Sí. Perdón. Sí. Decía que a mí me queda un poco la duda de lo que habías hecho en el trabajo etnográfico. Encontrabas a este chico con el libro, ¿no? Todo diseccionado, ¿no? Sí. Pero has encontrado otros objetos culturales en esa línea, ¿no? O sea, porque pienso, por ejemplo, en cómo la batalla cultural de ultraderecha, si bien ha encontrado en la producción editorial un frente poderoso, ¿no? También tiene otros, ¿no? La música, el cine, los cómics, el deporte, ¿no? ¿Cómo ves tú eso en estos festivales de Letras Fest? ¿Cómo funciona esta producción de artefactos culturales? Bien. Sí. Buenísimo. Gracias, Osvaldo. Sí. Por mi sesgo de enfocarme en el mundo del libro, he priorizado eso. Sí pude entrevistar, por ejemplo, a la creadora de las remeras que les mostré antes del Falcon Verde. Es una emprendedora, también se autodenomina emprendedora, que sigue a estos autores desde los años 90 o primeros 2000 y viene produciendo e innovando con respecto a qué indumentaria producir en ese aspecto. Sobre música, sobre cine y otros artefactos y producciones culturales. Yo también he iniciado mi trabajo a partir de las presentaciones de libros principalmente y a partir de ahí, o sea, y esto, las de las remeras, por ejemplo, iba a las presentaciones de libros a venderlas. O sea, siempre el libro en el centro. Y es cierto también que el público que seguía y que sigue a Laje y Márquez quizás no llegaban con el libro en la mano, sino que se encuentran con el libro ahí luego de ya conocerlo a partir de el espacio digital, que es donde principalmente se ha dado a conocer. El propio Laje dice que esto que está sucediendo en el mundo editorial es una arista de una batalla mucho más amplia, obviamente, y que lograr publicar, y mañana voy a hablar un poco más de las presentaciones en la Feria del Libro, ocupar la Feria del Libro es ocupar el espacio de los zurdos y ganar un espacio, ¿no? Que la derecha tenía vedado. Por ejemplo, hace poco se estrenó un documental que se llama La Ola Celeste, una película sobre la lucha por en el marco de la lucha por la despenalización del aborto en la Argentina. En 2018 fue el primer debate parlamentario que se perdió, que en el Senado ganó el rechazo a la ley, y se estrenó un documental que se llama La Ola Celeste, que es la ola celeste por los pañuelos celestes que representaban la lucha en contra del aborto. Y se estrenó un documental en torno a eso. Y en su narrativa, los directores, en la presentación, que también fui, hablaban eso. Bueno, nosotros no ocupamos un lugar muy minúsculo en el cine, el Estado no nos da plata, lo hacemos todo desde abajo. O sea, esa narrativa de autogestión está compartida, incluso ahora por Laje, que publican un gigante editorial. Pero es cierto que no ha tenido tanto en música como en cine, por ejemplo, no han tenido una relevancia, no han trascendido todavía. Hay un cineasta que ahora en la Argentina es parte de la Fundación Faro y está como ahí muy metido, que se llama Diego Recalde, no sé si lo conocen, pero no es conocido por sus películas. O sea, se presenta como cineasta, pero no tiene ninguna relevancia dentro del mundo del cine. Y aparece. En la música
Menos. De hecho, eso, en la masterclass de la que voy a hablar un poco mañana, Laje dice eso, necesitamos que hagan música, necesitamos que hagan arte, necesitamos que intervengan en todos lados porque estamos mal en esos frentes. O en la academia, o intervengan en la academia. O sea, la idea de disputar la llamada, entre comillas, batalla cultural en todos los ámbitos de producción cultural, como si fueran también un espacio desde el que, como si efectivamente fuera un espacio para interpelar y conquistar el sentido común de las masas, ese discurso lo tienen y alientan a que lo hagan. Y de hecho, bueno, eso, desde la fundación, o sea, ahora desde arriba sí están intentando, de alguna manera, no diría financiar, porque tienen un discurso de que el Estado no va a financiar producciones, como hacía el kirchnerismo, el estatismo, el progresismo, etc. Pero, por ejemplo, ahora la editorial Hojas del Sur tiene un sello, una colección dentro de su sello, que es Fundación Faro. Entonces, iniciativas del ámbito privado sí están financiadas por medio de un think tank que no tiene plata, que no está financiado por el Estado, pero tiene vínculos, digamos, y a sus allegados. Bueno, la ruta del dinero es algo que también hay que seguir, pero digo, y como yo digo, bueno, no solamente hay que ver el financiamiento, quizás también sea también el próximo paso, y hay muchos colegas que sí lo hacen, ¿no? O sea, rastrear todas las cadenas de... Pero bueno, para no irme por las ramas, cine, por ejemplo, en música hay una banda que se llama así, Una Bandita Indie de La Plata, que es una banda de punk rock de derecha que hace canciones, no sé si la conocen, ¿la han escuchado? ¿O no? ¿Sí? Bueno, que reivindican a Agustín Laje, bueno, y otras, y adopta esa narrativa también de la batalla cultural. En un libro que salió hace ya 2 años, compilado por Alejandro Grimson, que se llama Desquiciados, que también es sobre estos temas, Pablo Semán y Ulises Ferro, que es un colega también y amigo, escribieron un artículo sobre esa banda, una bandita indie de La Plata, y un poco es también lo mismo, o sea, un análisis también de las letras y de la producción, pero también de los oyentes, de cómo... pero no es una banda que tenga, no llena estadios ni nada de eso, entonces, pero es una banda de under, la banda de punk rock de derecha, ¿no? No sé si es punk rock, pero bueno. Laje, de hecho, en sus presentaciones se apropia un poco también de la simbología punk. Ha dado conferencias con remeras de los Ramones, no sé si de Sex Pistols, de los Ramones seguro. Que un poco también ahí está ese, como que lo cargan por ser fan del punk rock cuando el punk rock no simbolizaría sus ideas, etc. Bueno, pero que están o sea, que dicen estar buscando intervenir en todos los frentes más allá del editorial, pero ya para ellos, desde su propia narrativa, conquistar el mundo editorial es un montón, es algo que no hubieran imaginado cuando publicaban, por ejemplo, este libro. Que esto para mí es interesante para pensar la idea de, digo, en mi tesis doctoral y el libro que publiqué, que se llama Cómo se fabrica un bestseller político, yo analicé las grandes editoriales, Planeta y Random House Sudamericana, que son las 2 editoriales más grandes en idioma español. Sí. Sí. Perdona que te corte, sí. Pero me gustaría saber si también, ¿qué quiere decir conquistar el mercado editorial más allá de estar presente, digamos, en la feria del libro sí. o en las vitrinas? Sí. En cuanto a tirajes, a claro. número de ediciones, porque sí. claro, creo que es distinto, al menos esa es mi impresión, ser acá, digamos, un bestseller editorial, ¿no? Que ser un bestseller en Argentina, o en México, o en España, ¿no? O sea, números, digamos, sí. Sí. ¿Cuánto es lo que bueno. Y también, y perdón, si también has podido en tu estudio mirar, digamos, todo lo que tiene que ver con la edición, digamos, no oficial, de pirata, que claro. acá, ¿no? Porque, digamos, sí. también es importante. Sí, fundamental, sí. Por ejemplo, es súper importante. Bestseller, sí. tiene versión pirata.
Sí, sí, sí. Voy hacia eso y apoyo, sí. Eso, lo último que dijiste está buenísimo. O sea, yo, de hecho, encontré en Perú, cuando vine en 2019, la edición de un libro del siglo XXI de Gustavo Sora, Editar desde la izquierda en América Latina, en edición pirata, y se lo llevé al autor porque no podía creer que su libro esté pirateado. Y no es un libro, es un libro del siglo XXI, académico, que no entiende cómo llegó ahí, pero se puso muy contento por haber llegado ahí. Bueno, y las ediciones de este libro piratas son fundamentales. Y la circulación digital del libro, mucho más allá de la venta. O sea, este libro, también me estoy adelantando, pero ni bien salió, ni bien salió ya se podía bajar en PDF. Y eso los autores lo han apoyado, porque la editorial Unión, bueno, me voy a adelantar, pero en cuanto a ventas, conseguir los números de venta es muy difícil, por lo menos en la Argentina, que un editor te comparta. Entonces yo conseguí, o tengo las cifras que dicen Laje y Márquez de sus propios libros, que a eso hay que bajarles. Las cifras que dicen los editores, aproximadamente, que eso, bueno, hay que ver, sí. Entonces hay que hacer como un balance. Por ejemplo, Nicolás Márquez dice, no te jodo, seguro que vendimos 1 millón de ejemplares. No creo. Pero que sí ha circulado por 1 millón de personas, aunque no sea comprados, es muy probable que sí. ¿En este? Ah, bueno. Lo voy a buscar porque yo le había sacado una foto cuando vine en 2019 y no me animaba a comprarlo. Ahora me arrepiento, pero si me llevan de excursión a donde venden los libros, lo haré. Porque tiene la faja de Con mis hijos no te metas, que también quería hablar de eso. Pero bueno, no, conquistar el mercado editorial. Ocupar el espacio, digo, llenar, que sea el evento más masivo de la Feria del Libro, el de Agustín Laje, como fue en 2022 y 2023 y 2024, más masivo, digamos, se llenó a tope y con mucha gente afuera, una sala de 1.200 personas, desde una narrativa de decir, estamos ocupando el lugar de los zurdos, el epicentro del progresismo, que es la Feria Internacional del Libro, que el progresismo va a decir, no, o sea, no sé, es la Feria Internacional del Libro, no es un soviet, es un lugar comercial también, bueno. Pero hay mucha simbología en eso, ¿no? De ocupar espacios y que sean visibles. Más allá también de las ventas efectivas, que igual sí son muchas. Quizás no tantas como, estoy volviendo para atrás, esta editorial pretenda. Digo, yo para mí, digo, acá personalmente creo que las tiradas que ha hecho Hojas del Sur de sus libros, iba a decir que son erradas por su proyección, pero ahora me arrepiento mientras lo digo, porque también llegan a todas las librerías de la Argentina con esto. Y la presencia también es importante, para un editor es importante vender, pero para esta editorial que ahora tiene buenas relaciones con la Fundación Faro y la posibilidad de editar sin tanto riesgo, bueno, que los libros estén en todas las librerías es mucho. O sea, a mí todavía me sorprende, porque los vengo viendo hace bastantes años y había que... Este libro, por ejemplo, las grandes librerías lo tenían escondido. Y después les voy a mostrar cómo los entrevistados míos decían, yo iba a buscar el libro este, no sé si alguna fue alguna vez en Buenos Aires a la librería del Ateneo, Grande Splendid, la grande. Ahí lo tenían escondido y los jóvenes que entrevisté decían, pero yo lo quería pedir y me miraban mal. Bueno, esas cosas me parecían interesantes porque también entrevisté a libreros que los escondían, ¿no? Entonces, lo que pasó con este libro fue impresionante y por eso pienso que es un bestseller desde abajo. ¿Por qué? Porque está publicado por una editorial, Unión Editorial, que en ese momento no era nada, de hecho es su principal bestseller. No está publicada por Planeta ni por Random House, sino que la circulación de este libro se dio o explotó primero en el resto de América Latina antes que en la Argentina, y de hecho Perú es uno de los grandes mercados en donde este libro circuló, y de una manera que fue incluso asombrosa para los propios editores que no pensaban, y para los propios autores que no pensaban esto. Yo esto lo pienso también conceptualmente a partir de un libro de Clayton Childress, que es un sociólogo que trabaja en la Universidad de Canadá.
perdón, no me acuerdo si Montreal o en otra, pero que escribió un libro llamado Under the Cover que analiza todo este proceso de creación, producción y recepción de un libro, ¿no? Un recorrido o sea, a partir de un libro que él analiza, que es una novela escrita por una autora estadounidense, analiza desde la perspectiva de la autora sobre cómo surgió la idea, el proceso de llegada a la editorial, el proceso de movilización, de difusión y de presentación de ese libro y los grupos de lectura que se iban armando, la recepción por parte de las reseñas y la crítica, etc. Bueno, yo intenté hacer lo mismo con el libro negro La Nueva Izquierda, ¿no? Pensando, bueno, las motivaciones para publicar este libro, la idea de qué dice el libro, cómo fue su proceso de producción, comercialización editorial y qué les pasó a los lectores con esto. Es el libro emblemático de ellos dos. Que digo eso, marcó un antes y un después para su carrera, para su proyección. Esto es un poco, no me voy a detener tanto en el contenido del libro, porque es un poco lo que dije antes, o sea, el argumento es bastante simple, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la nueva? ¿A qué llama nueva izquierda? Bueno, no a la nueva izquierda intelectual de los 70, o quizás tiene alguna vinculación con eso, pero ellos llaman nueva izquierda principalmente a lo que también llaman el socialismo del siglo XXI. Pero bueno, post caída del muro de Berlín, el marxismo cultural, Escuela de Frankfurt, Foucault, no sé, como una mezcla de bastantes autores como representantes de esta idea de marxismo cultural y nueva izquierda, que en América Latina tuvo reflejo en, no sé, en Laclau y en los gobiernos progresistas de América Latina. Su proyecto era escribir un libro sobre todo eso, que dice el título, pero terminaron haciendo un libro sobre lo que dice el subtítulo, ideología de género o subversión cultural. Digo, en las entrevistas que le hicimos, y lo dicen en la propia introducción, no es nada nuevo, decían, nosotros queríamos hacer un libro sobre la cuestión de la ideología de género, sobre el derecho, lo que llaman el derecho humanismo, lo que llaman el ecologismo, el globalismo, o sea, todas las causas que las nuevas derechas o derechas radicales toman como eje de su intervención pública, pero dijeron, se encontraron con tanto material sobre la cuestión del feminismo y la ideología de género que terminaron haciendo un libro sobre eso, ¿no? Pero en la introducción del libro, en el prólogo, habla del Foro de San Pablo, que aparece como el gran think tank o espacio de intervención del chavismo y el progresismo que irradia hacia América Latina. Y que el feminismo radical y el homosexualismo ideológico, como lo llama Nicolás Márquez, son como los caballitos de Troya de esta ideología de género que se esparce por América Latina y bueno, de la mano del feminismo, etc. ¿No? Acá, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopolíticamente por la cultura. Y eso es acá, ¿no? Ven que está la bandera peruana. Supongo que es en el Congreso de Lima, o no sé, porque, bueno, Laje estuvo de invitado de honor por parte de López Aliaga y de la bancada de Renovación Popular, sí. Lo de la izquierda está en la introducción de la nueva edición del libro que les mostré antes. Dice, bueno, el feminismo todavía no había explotado, el aborto no era parte de la agenda política, pocas personas identificaban la sigla LGBT. Acá explican ellos, a 10 años de su publicación, 9, el inesperado y rotundo éxito de ese libro, ¿no? No habíamos escrito sobre nada que estuviera realmente en la superficie de aquellos años, pero según nuestro análisis, todo eso no tardaría en emerger para trastocar radicalmente nuestra cultura sexual y redefinir la praxis política de las izquierdas, ¿no? Bueno, lo que ellos dicen es, somos unos adelantados, escribimos sobre algo que emergió o que se hizo visible después, ¿no? Cuando la cuestión de género es un caballito de batalla también de los sectores conservadores y de las derechas desde mucho antes de 2016, obviamente, pero les permitió conectar también en lo que fue la explosión del feminismo y la masificación en la Argentina a partir del movimiento Ni Una Menos en 2015 y lo que sucedió después.
Y acá dice Márquez, como para también traer algo que les puede interesar, que dice, me acuerdo perfectamente, estaba en Perú en un congreso que pretendía ser una especie de contracara del Foro de San Pablo. Hablo con un jurista argentino que lo quiero mucho y le pido ayuda. Yo quisiera sacar este libro, pero con todos estos componentes. Bueno, la idea emergió acá, en Perú, así que por eso estoy hablando. A partir de un evento, de un evento conservador, obviamente, donde se hablaba de género. Y eso también, sus allegados me decían, bueno, ellos ya viajaban por América Latina y veían que el tema estaba resonando, y en Argentina todavía no tanto. No es así, pero es cierto que se masificó, se estaba masificando en ese momento, ¿no? Y bueno, esto también es parte de la introducción, pero lo que dicen es, hemos decidido publicar este libro a sabiendas de ataques que recibiremos, puesto que, parafraseando a José Ingenieros, nunca pretendimos presentarnos como imparciales ante lectores que no lo son, y no hemos puesto tamaña energía y esfuerzo para agradar a los usurpadores del monopolio de la corrección y la bondad, sino precisamente para cuestionarlos, ¿no? Bueno, un libro de combate, de batalla cultural, de lo que ellos llaman eso, como un libro que contiene argumentos, evidencia científica de algo y también una toma de posición, ¿no? Ya eso mañana lo vamos a ver un poquito más. Acá no me voy a dar mucho más, pero sí a mí me interesa ver, o sea, quién fue la editorial que lo publicó, porque fue su primera editorial después de sus primeras autopublicaciones, y es la editorial que se reivindica como libertaria, que principalmente publicaba autores de la Escuela Austríaca de Economía. No es argentina, es una editorial que nació en España y tiene una filial argentina que tiene catálogo propio. De hecho, este libro sale en la Argentina y después va hacia España. Pero principalmente todos los autores que nuestro presidente cita, von Mises, Hayek, o sea, todos los austríacos, son publicados y traducidos por esta editorial, que también publica los primeros libros de Javier Milei. Prólogos y libros del propio Milei, ¿no? Entonces, Rothbard, von Mises, Friedman, Hayek son publicados por esta editorial, y una muestra de este fusionismo del que hablaba al principio, de decir, bueno, las vertientes liberal-conservadoras, el liberalismo, el neoliberalismo o el liberalismo austríaco, etcétera, como los que publica esta editorial, empieza también a publicar en su catálogo tendencias del nacionalismo reaccionario, del conservadurismo no liberal, o sea, y también la muestra del fusionismo es que en un catálogo de una editorial se puede ver diferentes tendencias que antes podían estar contrapuestas y hoy conviven de una manera más amena, ¿no? Entonces, bueno, esto también la edición de este libro por parte de esta editorial, en esto que decía antes de las fundaciones think tanks más mainstream, también tuvo tensiones, ¿no? El propio Laje dice, las fundaciones lo amenazaban al editor de Unión con que si nos publicaba el libro ellos iban a dejar de mandarle material de sus fundaciones para publicar, porque es una editorial que también publicaba, no sé, Fundación Libertad, Fundación para el Progreso, un montón de fundaciones del mundo liberal que no congeniaban necesariamente con la visión más reaccionaria de Laje y Márquez. Bueno, generó tensiones, pero la editorial lo publicó y le fue muy bien. Años después van a decir que la editorial no les rindió las regalías que efectivamente... Porque es una editorial bastante informal también en cuanto a su publicación, los números. De hecho, otros editores me dijeron es un gran contrabandista el editor. Entonces, eso, los números finos, no es una editorial como Random House que sí o sí, que probablemente también hagan lo mismo, pero sí o sí tiene que rendir una planilla con el número de los que vendió. Acá mucho no se sabe, y no solamente eso, sino que es una editorial que cualquiera hace su propia edición también. Como el PDF se consigue, bueno, en Perú lo sacan y no le rinden regalías a Unión Editorial. En Colombia un instituto católico lo publica y le pone su propio sello en la tapa. En Uruguay hacen lo mismo, digamos. O sea, es
es como un libro que no caducaron sus derechos, pero sí fue editado en diferentes ediciones. Si querés llevarla. Sí. Ya igual en unos segundos termino. Bien, no, bueno, acá digo, hice todo un trabajo también sobre la elección del título, ¿no? El libro negro del comunismo sí fue un libro que fue también muy importante para el postcomunismo en Europa Oriental, en Europa Central, y obviamente el libro negro de la nueva izquierda remite y toma prestado ese título, que como Laje y Márquez finalmente no hicieron ese gran proyecto, bueno, sus amigos hicieron otros libros negros recogiendo el guante de de lo que... sí, quería sacar el archivo. De lo que ellos no pudieron terminar de hacer, ¿no? Entonces, perdón, un segundo. Ahí va. Quería borrar el archivo para que... Bien, gracias. Entonces, bueno, el libro negro del indigenismo, el libro negro del ecologismo, son otros libros que fueron saliendo con el mismo tenor, inspirados. Yo entrevisté, por ejemplo, a Horacio Justo y a Ignacio Bosel, lo entrevisté, y a Cristian Iturralde también. Y los tres decían, bueno, el libro negro de la nueva izquierda fue tal el éxito que tomamos prestado el mismo tipo de título para intentar replicar algo. Bueno, un análisis también de los agradecimientos, como para ver también esta idea de fusionismo, donde se mezclan liberales y nacionalistas. No los quiero aburrir tanto. Las primeras presentaciones. Esto sí es interesante, digamos. Esta es la primera presentación de ese libro que se hizo en el Círculo Militar de la Argentina. Todo esto para mostrarle efectivamente que eran los márgenes en ese momento, ¿no? Dice, la primera presentación fue en el Círculo Militar. Estaba lleno, había 400 personas. La gente quería saber de qué se trataba, pero el Círculo Militar es un espacio muy tradicional donde se juntan exmilitares y allegados, digamos. O sea, es un espacio del mundo militar en la Argentina, muy afecto en ese momento a hacer presentaciones y eventos que reivindicaban lo acontecido en la última dictadura militar. Era un público mayor, o sea, eran señores grandes, porque el público de la derecha en ese momento eran viejos o sea, en un sector muy tradicional. Y dice, bueno, no eran los grandes teatros que llenamos en tantos lugares después con 3.000 o 4.000 personas. Eran auditorios de 80 personas. Nos pusimos el libro al hombro y salimos a predicarlo, pero nos costó un esfuerzo terrible que eso explotara. Laje dice, yo también me fui con la sensación de que nadie nos había entendido. Bueno, eso, en las primeras presentaciones fue, según su relato, como muy tedioso o un comienzo difícil que luego explotó, ¿no? Entonces, en medio en broma, le digo a Agustín, en 10 años nos quedamos sin público, porque el público que iba primero era muy mayor, ¿no? Y después, bueno, van a Uruguay, hablan a 3.000 personas. 2 chicos, quiero averiguar quiénes son, nos invitan a Perú, explota de peruanos. Hicimos unos teatros donde eran todos chicos también. Y a partir de ahí empezó la gira, que a mí me hizo mucho daño, porque no es sano estar 4 meses de gira tomándote un avión todos los días. Eso dice Nicolás Márquez. Llegamos en un momento en el cual se te resiente el alma, el cuerpo y el carácter. Fueron 3 o 4 años girando con ese libro, ¿no? Esa es la foto que yo saqué, o sea, con el sello de Con mis hijos no te metas. No sale el Grupo Unión como sello. Dice edición revisada y actualizada. No creo que sea actualizada porque es el mismo libro. Lo de la izquierda es una edición hecha por la Fundación Hazte Oír de España, que es un think tank también, o una fundación que está a la derecha de Vox, que lo editó y lo repartió entre todas las parroquias de España, con un mensaje personalizado para cada párroco. Eso me lo pasó una compañera. Bueno, y acá, digo, le muestro Laje en Perú, desde el principio hasta 2024. No sé qué es la Universidad ESAN, ¿saben qué es? De negocios, ok, genial. Bueno, digo, también ver los lugares en donde se presentan es interesante como para ver eso, quiénes los invitan, cómo llegan y todo, ¿no? La llegada oficial, que en la Argentina le costó 10 años más, digamos, o sea,
ya creo que en 2017, 2018 ya, ya habían sido invitados en Perú y en Paraguay por instancias oficiales. Eso en la Argentina llegó mucho más tarde, ya con el gobierno de Milei. Digo, pero para mostrar este proceso también de masificación y de ampliación. Sí. En la anterior hay una imagen allá abajo de San. Sí. ¿El símbolo de la moneda es dólares o soles? Abajo. Ah, ¿Puedes saber? hay un signo de pesos. O sea, de dólares, ¿será? De dólares. Sí, 250 VIP, 120 y 70. O sea, hay una entrada VIP para ver a Agustín Laje. Claro. Con un meet and greet. ¿Que no fuiste vos? Sí, sí, debe ser. Sí. Cuesta Sí. $250. Sí, porque no tiene la S. ¿Alguno fue? No. Claro. Bien. A ver, quiero ver si puedo poner unos segundos de este video. No sé si lo... Uy, perdón. Bueno, esto no sé si alguien lo vio, pero es radio, por eso no... En la conversión que sufrió la izquierda a partir de la caída del muro y de la implosión de la Unión Soviética en el 92, el feminismo se ha convertido en una de las más importantes banderas de esta izquierda, que no simplemente se ha puesto al servicio de la mujer, sino al servicio de ideas que exceden a la lucha por la mujer. Y se han empezado a colar otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con un feminismo original, que es lo que se llamó el sufragismo, la primera ola o el feminismo liberal. Eso en resumidas cuentas. Entonces, el libro ataca, en cierta forma, bueno, a esta nueva izquierda. Empezamos hombres y entre mujeres. Sí, te escucho. No, decimos, ¿cuál es la guerra entre hombres y mujeres? ¿De dónde sacamos que hay una guerra entre hombres y mujeres? No. Yo digo que las feministas, las radicales, porque hay muchos feminismos. Mira, esto tiene 1 millón de vistas. Y mientras lo escuchamos, quiero que vean también los comentarios. Los son contra las que se marcan en lo que se llama el feminismo radical y después el feminismo queer. O sea, de los 70 para esta parte. Ok. Perdón, el feminismo radical, ¿quién sería, por ejemplo? Ejemplos, porque no hablar de como la figura esa arquetípica que no existe, la feminazi. No, el feminismo no. Bueno, esta presentación en la radio, en una radio Futurock se llama en la Argentina, por Malena Pichot y Bimbo, que son dos presentadoras, ya, es un programa que creo que ya no está, mostraba un poco la diferencia de registros y algo que nos permite entender el no entender que esta polarización de alguna manera. Laje decía su discurso, su propuesta del libro, Malena Pichot y señorita Bimbo decían, o sea, buscar escuchar y al mismo tiempo, o sea, si lo ven todo, no sé si alguien lo vio, lo conocen, hay como una... o sea, no poder creer lo que estás escuchando y como conductoras de radio, medio que, conversar entre ellas y hablarle a sus propios oyentes como para hacerlos cómplices o compartir su percepción sobre la intervención del AGE. Es súper interesante escucharlo porque mucha de la gente que entrevistamos es como, yo los conocí a través de esto, a través de este debate. Y si lo ven, van a ver cómo quien efectivamente queda mejor parado es la AGE por su, o sea, por lo que también digo, por lo que dicen los entrevistados, ¿no? Por su parsimonia, bueno, lo que también se lee en los comentarios, ¿no? Ellas dicen en un momento, bueno, no me voy a gastar el tiempo de leer tu libro. Entonces, bueno, esa diferencia de registros dice algo también de cómo, o de la posibilidad de comprensión de qué les pasa a los seguidores del AGE y qué les pasa a las seguidoras de Malena Pichot, ¿no?
Quien queda mejor parado según sus seguidores es obviamente Laje. Si ven los comentarios es súper interesante leer todo lo que dicen, porque en ese momento les resonaba algo como que no podían entender lo que estaba escuchando. O sea, algo que pasó en 2016, en pleno auge y masificación del feminismo en la Argentina, en un programa feminista fuerte, que llevó, o que tuvo una conversación con Laje que terminó mal, ¿no? Terminaron así cortándole, bueno. Entonces, es súper interesante escucharlo para también entender un poco la diferencia de registros y lo que terminaban percibiendo tanto de uno como de otro lado. Y si ven eso, todos los comentarios, sí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, ves tú la relación entre Laje y Milei en ese aspecto de los registros, ¿no? Son muy distintos. Sí. Más de ese limitarte en la cara, insultarte y claro. Eso de no te voy a leer, no te voy a decir. Sí. Bien. Está bueno esa pregunta. Y los seguidores o los lectores que he entrevistado rescatan ambas cosas. O sea, tanto que Milei insulte y dome, como dicen, a los zurdos, las zurdas, etcétera, como que Laje las eduque, les explique, pero el proceso también de radicalización, hoy vemos a un Laje muchísimo más desatado que lo que era ahí en ese momento. O sea, esa posición desatado en el sentido de radicalizado, ¿no? Mañana también podemos hablar un poco de eso, pero bueno, hay un tuit famoso un posteo se viralizó y dice, ¿cómo no podemos tratar a los zurdos como conciudadanos? O sea, ya no podemos vivir en el mismo espacio, más o menos, ¿no? Y eso en ese momento estaba transcrito en sus ideas, pero en su modo de presentación público, y que es lo que es rescatado por sus seguidores, es esa, y por sus editores también, es esa parsimonia, la elocuencia para hablar, supuestamente formado que es, etc. O sea, cómo les explicaba a las autoras sin volverse como un Milei, de volverse loco, de perder la paciencia, y eso es rescatado por sus seguidores también. Quería decir que ese video sí fue muy viral acá. Los jóvenes de mi edad, yo me acuerdo que se compartía bastante en Facebook, en 2018, 17. Se compartían extractos de ese video. Y recuerdo que entre los mismos amigos de aquí de la universidad, en general, cuando recién empezaba, que comentaban el video, la conclusión del video era que la chica quedaba como feminista agresiva, claro, y él quedaba como el liberal racional, tranquilo, que puede debatir. Ese video creo que es lo que le levantó acá en Perú. Totalmente. Bueno. Después de ese video vi que quería comprar ese libro. Bueno, sí, yo vi lo mismo y allá sucedió lo mismo. O sea, muchos lo conocieron a partir de ese video, y la viralización, que en ese momento no sé si se decía viralización, pero sí la recomendación de estos videos o que iba apareciendo, le permitió también a muchos, llegar al libro negro, ¿no? Totalmente. Bueno, acá es más de su autoconstrucción. Nosotros armamos las valijas, las llenábamos de libros, recorríamos la Argentina como vendedores ambulantes. Acá dice Márquez que Laje se fue a Estados Unidos a estudiar inglés, hacía el trabajo más raso, limpiaba habitaciones, cuando terminaba su jornada se iba a tomar una cerveza a un bar a escribir con la notebook, se quedaba hasta que empezaba a pifiar las letras y ahí se daba cuenta que tenía que volver a la casa. Bueno, como un escritor autogestionado, hecho realmente desde abajo, como se presentan y como se presenta, como decíamos antes, casi cualquier escritor, sea de derecha o de izquierda, ¿no? Eso hasta llegar a ocupar los principales anaqueles de la Feria Internacional del Libro. Bueno, hay los libros de Milei también. Así que, bueno, acá esto, si quieren, lo podemos ir conversando mañana, pero digo, para no hacerlo mucho más largo, pero sí me interesa eso, rescatar esta tensión con la academia, por ejemplo, como uno de los puntos a discutir, ¿no? Prácticas académicas, publicando libros que se presentan como eruditos, pero rechaza los espacios académicos tradicionales. Él dice que la izquierda
así como controla la feria del libro, también controla el ámbito académico. Es un ámbito con normas de acceso estrictas, con juicios ideológicos. Un rechazo a hacer un carrerismo a partir de las publicaciones de papers. Dice que su manera, o sea, que la publicación de libros masivos, como hace él, es mucho más efectiva y productiva que los papers que publicamos nosotros, que los leen 5 personas, con suerte. Entonces, bueno, tiene un punto en ese sentido, pero la justificación es la academia la controla el enemigo, yo intervengo por otro lado, creo mis propios espacios o utilizo los espacios del mercado que terminan siendo más efectivos. Y bueno, eso, hay una relación ambigua porque hay universidades o sea, pulula el ámbito universitario, no sigue las mismas lógicas del ámbito académico, no se somete al escrutinio académico, de decir, bueno, como podemos hacer nosotros, que queremos publicar un libro, nos lo leen, nos lo revisan. Bueno, eso, y esa lógica muestra esa tensión. Perdón, sí. En la misma figura hace un rato, porque por otro lado Milei, sí, también. Totalmente. Hace poco dijo que iba a publicar un paper, publicó un paper de bibliografía. Sí, sí, sí. Es que ahí es eso, al mismo tiempo, y eso es parte de la tensión, al mismo tiempo que se busca o que buscan ocupar el espacio de los zurdos o lo que consideran el espacio de los zurdos, lo digo así porque son textuales, ¿no? La academia, la feria del libro, el arte, etc. Al mismo tiempo hay la generación de espacios propios. Eso es una mirada más de Murray Rothbard, que decía, bueno, hay que cortocircuitar los espacios de las élites intelectuales, culturales, que son el enemigo, entonces armar los propios espacios. Los premios de Milei, que va a recibir un premio de la fundación no sé qué, que nos reímos porque decimos, bueno, no, eso no es un premio reconocido, lo reconocen entre 3 personas. Bueno, la AGE también tiene muchos premios de esos y eso, arman sus propios espacios, sus propias instituciones. Entonces, hay un doble juego, ¿no? Hay una ocupación de espacios tradicionales legitimados por un público mucho más amplio y también la generación de espacios propios que les reditúa simbólicamente y quizás monetariamente y quizás políticamente en sus propios espacios también y que tienen la aspiración de llegar a un público más amplio también. Milei es la exageración de todo eso, porque todo el tiempo va a recibir premios a todos los países. Lo digo porque parece que hay una capacidad igual de infiltración en la academia, porque igual tiene vínculos con personas que operan escribiendo. Este artículo que publicó Milei está lleno de, ¿no? Sí. Y todo un rollo, y es hecho por un docente que claro, bueno, vínculos hay, claro. Sí. Esto, y que, no sé, la AGE se ha invitado a universidades en Colombia, en Perú, en la propia Argentina, en casi todos los países, universidades, sí, confesionales o privadas o de negocios. Bueno, también muestra un poco eso, esa ocupación y replicar ciertas prácticas que también hacen los académicos, pero sí con un rechazo a la lógica académica o al escrutinio de pares académicos, ¿no? Porque dicen, bueno, no me van a dejar entrar, entonces hago lo mío y me va mejor, ¿no? Bueno, un poco este proceso que quería mostrarles hoy de la construcción de figuras intelectuales que van que inician en los márgenes y llegan al centro, desde una posición que se sigue presentando, que se presentó originalmente y que se sigue presentando como de trinchera, y el desgaste o los desafíos que van a llegar a la hora de la toma del poder o de la conquista del poder, como es el caso del AGE, ¿no? Y bueno, esto es como el pie para que vengan mañana, pero un poco es esto, es la idea de conocimos a los ideólogos, conocimos a los intelectuales, a los editores, al proceso de circulación de un libro, pero nos falta una pata, que un poco se las anticipé antes y con los comentarios que mostré recién al video, digamos, ¿qué les pasa qué les pasa no en el sentido despectivo, sino que cómo podemos comprender un fenómeno de consumo cultural? No lo podemos comprender solamente conociendo a los productores de idea y sus difusores, sino también a quienes
hacen que el aje sea el aje o que los intelectuales sean intelectuales, ¿no? Las instancias de mediación, de consagración, los mercados de bienes simbólicos, las editoriales, intervienen en esa consagración, pero en un mercado de un público masivo y procesos de subjetivación política masiva, requieren, para mí, o eso es lo que también les quiero mostrar, es, bueno, ¿qué dicen los seguidores, lectores, compradores de libros? Porque también es la pregunta, ¿leen? Me han preguntado, ¿leen los libros? Bueno, no importa si los leen, este sí lo leo en particular, pero no importa tanto, o sea, si los lee, mañana les puedo mostrar también las bibliotecas que me han pasado y todo. ¿Quién de nosotros no tiene la mayoría? Yo, la mayoría de los libros en mi biblioteca no los terminé de leer y seguimos comprando libros y todo. Bueno, son las mismas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para completar el circuito de qué les pasa a los lectores con esto, ¿no? Sí. Sí, una pregunta, quizás me adelante mucho, como la siguiente sesión, es más metodológica. Sí. ¿Cómo podemos estudiar los lectores sin caer en la psicologización? Uh-huh. Sin decir, bueno, le ha pasado estas cosas en su vida a tal lector y por eso, ¿no? Porque es estructural, sí. ¿no? Es algo masivo. Uh-huh. Bien, está bueno eso porque, bueno, ahí podemos hablar un poco mañana también de las diferentes aproximaciones a los estudios sobre la lectura, ¿no? Bueno, las más clásicas, pensando más en la idea de clase, capital cultural, o sea, más pensando en términos más de Bourdieu, que digo, parece que no soy bourdiano, pero sí, o sea, a mí me encanta y me he formado a partir de pensar en términos de campos y hábitus toda mi carrera y lo sigo haciendo en parte. Pero es cierto que lo que me encontré acá es que la clase social y el capital cultural no termina de explicar estos procesos de politización y subjetivación política. Y hay algo que tiene que ver más con lo generacional también, o sea, otra dimensión. Y también esta idea de cómo se construye el gusto y el apego, que estos autores de la nueva sociología cultural, como Enion, como, bueno, Latour para pensar otras cosas, pero el propio Childress del que hablaba, es a mí un autor que además es amigo y colega, pero que se llama Claudio Bensecri, que escribió un libro que se llama El fanático de la ópera, etnografía de una obsesión, no sé si lo conocen, pero es un gran libro que discute un poco con la distinción de Pierre Bourdieu para pensar, bueno, cómo se construye el fanatismo de los que siguen la ópera, cómo se construye un fanático de la ópera. Uno puede pensar, y él dice, yo fui a buscar, dice Bensecri, cuando hice mi tesis de doctorado, fui a buscar, a tratar de replicar la distinción, el libro de Bourdieu, que explica el consumo cultural en Francia, y fui al Teatro Colón, que es el teatro, el teatro tradicional de Buenos Aires, de ópera, bueno, de ópera y otras cosas más, y fui a escuchar cómo los ricos accedían a la ópera. Y no me encontré con eso. Me encontré, dice Claudio, y el libro lo muestra bien, cómo en los estratos, en las ubicaciones superiores del Teatro Colón, va gente de clase media o media baja que es una obsesiva de la ópera. Les apasiona, se construye el gusto, o sea, hay un amor por la ópera que no lo explica la clase social, no lo explica el capital cultural, sino que se construye. Entonces, lo que va contando es poniendo entre paréntesis, no dice que lo explique, pero sí que lo pone entre paréntesis las variables clásicas de capital cultural y capital económico para entender un consumo de élite, y reconstruye las trayectorias de los amantes de la ópera. Y incorpora una dimensión más constructivista y performativa y agencial del consumo. Es decir, no por las características exteriores. Bueno, yo tengo capital cultural heredado, soy hijo de profesionales liberales que escuchaban ópera y me la transmitieron, sino que él encuentra miles de trayectorias que no eran así, sino que se construye. Hay un apego por la música que no es explicable por esas variables clásicas de clase, capital cultural. Bueno, acá encontré algo parecido también, ¿no?
bueno, lo vamos a ver mañana, pero desde jóvenes de sectores populares, peronistas, que se hacen fanáticos del AGE y de Milei, hasta... De hecho, eso, en el primer evento que yo fui, yo también pensaba, pensando desde esas categorías, voy a un evento clásico de derecha, pienso que voy a encontrar a jóvenes de universidades privadas, bien peinados y perfumados, y no encontré eso, encontré sectores populares que viajaron 3 horas en colectivo para llegar ahí, y ver al AGE y poder tener unos minutos con él y que le firme sus libros, digamos. Bueno, eso... es lo que nos encontramos también en el trabajo de campo. También están los otros, pero no todos eran, ¿cómo dicen acá los chetos? Pitucos, bien, eso. No eran solo pitucos. Bien, bueno, eso. Gracias. Mañana les cuento un poco más de esto. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo más. Sí. Digamos, en varias historias del neoliberalismo, una cosa que se intenta establecer es la diferencia entre los intelectuales que producen las ideas fuerza y los dealers o traficantes de segunda mano, ¿no? Entonces, cuando uno ve los mapas desde los años 30 de la Montevideo Society y tal, y vas viendo cómo en cada país ha habido una llegada de ciertas ideas, de ciertos libros, y luego periodistas, gente que comienza a moverlas, uno encuentra que ha habido como una estructura muy clara, donde está el intelectual, filósofo o economista. A veces ese intelectual también tiene la figura de un experto. Yo estoy pensando también en las aplicaciones de Friedman a distintos momentos de asesoría económica, o Hernando de Soto posteriormente y tal, bajo esa figura. Pero lo que estoy viendo en lo que has presentado del AGE es como si la diferencia entre el intelectual experto y el dealer se haya fusionado en una sola cosa. Entonces ahora tienes más una persona que produce ideas y automáticamente sale a hacer activismo por ellas. Lo decían que eran como, tenían que ellos llevar sus libros al hombro y ser profetas. Sí. ¿Crees que haya algo en términos más estructurales o de época que haya hecho que esas dos figuras se fusionen y que ya no esté esta distinción tanto del intelectual más filósofo como que puede escribir un tratado sobre las emociones y la sensibilidad y después pasar a discutir, no sé? Sí, de hecho, bueno, en la presentación de la Feria del Libro en 2022, Nicolás Márquez dice ahí en su intervención que el AGE reúne 3 acepciones del intelectual: el conceptivo, el que produce ideas, el que las difunde y el que las masifica. O sea, que las difunde que las traduce, perdón. Digo, porque el AGE dice, bueno, y todos los autores hacen, bueno, Gramsci decía esto, Laclau decía esto, Foucault decía esto, bueno, también producía sus propias ideas, como la concepción de la batalla cultural, aunque es tomada prestada de otros, y las difunde a un público masivo. Entonces, esas 3 características reunidas en una figura le permite a Márquez considerar al AGE como el mejor de nosotros, ¿no? entre comillas. Y yo creo que ahí también tiene que ver con transformaciones que también o sea, por un lado eso, y también la digitalización, la idea del productor y consumidor, la hibridación de esas figuras y la no separación, de que ya no hay productores por un lado y consumidores por el otro. Digo, mañana lo podemos ver a partir de jóvenes que siguen al AGE y empiezan a producir su propio contenido. Entonces, bueno, no van a llegar o no llegan a ese lugar, pero sí tienen su propio público y quizás más acotado. Pero bueno, esa figura o sea, permite repensar un poco esas categorías más estancas del intelectual como alguien alejado de la sociedad civil, ¿no? Entonces, y también ellos hacen redituar ese lugar. Bueno, yo soy uno más de ustedes, ¿no? O sea, y hay una tensión entre distancia y proximidad, me parece. Sí, sí. ¿Puedo agregar algo a esa pregunta? Porque yo estaba pensando en preguntarte si puedes identificar diferencias. Quiero tratar de terminarlo de verdad con una pregunta. Estaba pensando en la figura de Judith Butler y en todo el giro epistemológico que significó Gender Problem dentro de nuestra academia de modo muy transversal. En cómo tal vez no logró el éxito que tú hablas todo este rato de todos los movimientos que ha acompañado este éxito. Entonces pensaba en cómo, pues si tal vez tienes
tienes alguna reflexión respecto a cómo esa circulación masiva de ese libro y esa publicación, cómo logró acompañar de forma tan efectiva y tan eficiente esos movimientos políticos de derecha radicalizada. Sobre todo estoy pensando como en la pregunta sobre qué podemos aprender de estas formas efectivas y eficientes de comunicarse con sectores populares ante los cuales nos hemos alejado por la industria académica. Claro. Como estoy pensando en que tiene toda la razón, o sea, publicar en Scopus en Cielos nos hace mucho mejor académicos y nos da mucho más juntos, pero ahí no nos va a leer probablemente mucha gente, además de nuestras amigas y nuestras colegas. Sí. Sí. Igualmente. Estoy pensando en esos modos de circulación que ha aprendido a producir la ultraderecha. Yo vengo de Chile y también los veo. Veo esa eficiencia política en su modo de producir. Porque tú hablabas de autogestión y yo decía, pero escucha, las feministas, las transfeministas, todos hemos tenido ese momento de autogestión. Entonces pensaba qué cualidades tú pudiste ver en tu estudio que a lo mejor nos podría iluminar. No sé. Claro. No, sí, esto igual yo creo que también es una etapa por la que, digo, es el mismo relato que sectores progresistas que accedieron a un mercado cultural masivo, también, o sea, es una práctica que Laje y los suyos también admiran y lo ven a las izquierdas como quienes lo hicieron bien en su momento. Y de hecho, decías a Butler y Preciado para Laje son adversarias y a la vez son las protagonistas del feminismo radical al que le adosan un poder de relevancia, de hegemonía, un poder hegemónico que la derecha apunta a desbancar, ¿no? O sea, Laje ha escrito muchísimo y de hecho, en la entrevista le hemos preguntado a qué académicas feministas ha leído de Argentina, porque, o sea, no está en la discusión o sea, discute con Malena Pichot, pero no con, académicas feministas. Dice, no, yo leo a Preciado y a Butler, que son como las que están ahí. Pero bueno, también son etapas, porque en ese momento podía decir eso y ahora voy a decir, bueno, ahora es nuestro tiempo. Como en el feminismo se decía en Argentina, ahora sí nos ven. Bueno, ahora parece algo análogo desde la derecha. Y también lo piensan como eso, como una guerra de posiciones, como etapas de conquista hegemónica, que no es definitiva, ¿no? Eso también lo tienen claro. No subirse al exitismo, etc., ¿no? Porque también dice que el riesgo de subirse al exitismo, de decir, bueno, ya ganó Milei, somos hegemonía, es también un riesgo para... Lo estoy transmitiendo también palabras textuales. Dice, bueno, no, hay que seguir dando la batalla cultural para no creérnosla de que estamos ahí para siempre, ¿no? Y reconocen en el feminismo, sobre todo, como un adversario, feminismo, disidencias, todo, como un adversario a una altura que hay me parece cierta admiración y obviamente también rechazo y para combatir, pero la estrategia política la ven como exitosa. Así que sí, yo creo que hay esperanza, no sé, pero es tipo, sí. Sí, ya creo que tenemos que hablar. Bueno, sí. Eso me lo pueden decir ustedes mañana, pero... No, pues no hice campo acá, pero... Sí, o sea...
esto bueno, lo que estoy también leyendo en el libro que va a salir, digamos, o sea, los movimientos conservadores, aún en parte hegemónicos, o digo, una densificación de cierto estilo de pensamiento y todo, ha calado muy hondo acá y que tenga resonancia oficial es algo que para ellos era impensable en la Argentina. Y ahora ya es bastante habitual. Pero bueno, han visto siempre como con admiración a Perú. Sí, eso. Pero bueno, mañana seguimos conversando sobre eso. Bueno, gracias. Nos vemos.